Hi everybody, this is Miguel. In this video I'd like to discuss some ideas and concepts regarding the best ways to learn English. Hola a todos, soy Miguel. En este video me gustaría que discutiéramos acerca de algunos conceptos e ideas concernientes a las mejores maneras de aprender inglés. Primero que todo, les quiero decir que no existe un short way o una manera rápida para aprender el idioma. Legalmente, si ustedes quieren aprender a hablarlo y quieren aprender a hablarlo en una semana, yo podría decirles que casi que imposible. Porque un idioma legalmente no se aprende así de fácil. Y mucho más teniendo en cuenta cuán vasto puede ser un idioma si nos ponemos a fijar en cuestiones gramaticales, en cuestiones de expresiones, en cuestiones de usos coloquiales. Así que esa es la primera parte que tenemos que tener muy claro. Nosotros en una semana no vamos a aprender un idioma así. Lo que sí podemos hacer en una semana es empezar a abrir todo el campo y empezar a adquirir bases necesarias para poder empezar este proceso. O sea, no es imposible. Segundo, para aprender un idioma nosotros necesitamos primero una motivación real. Sin una motivación real, nosotros no vamos a adquirir la disciplina y nosotros no vamos a meternos de lleno en el proceso que implica aprender un idioma, como lo es con cualquier otra cosa que nosotros queramos aprender. Si nosotros realmente queremos aprender algo, es porque tenemos la motivación, ya sea porque nos guste, lo necesitamos o es casi que imperativo para nosotros hacerlo, y a partir de esa motivación, sea cualquiera que haya sido la motivación que me esté moviendo, ya nosotros empezamos a meter los recursos que realmente vamos a necesitar para poder aprender o hacer lo que queramos hacer. Tercero, si nosotros hablamos español y queremos aprender inglés, tenemos que tener en cuenta, primero, el inglés es un lenguaje que no comparte la raíz latina del español. Es una raíz diferente, es un idioma anglo. Entonces, eso implica que nosotros vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar para poder entenderlo. Tenemos que pensar diferente cuando estamos hablando en inglés que cuando hablamos en español. Esto en muchas personas puede causar un poco de frustración y dificultad en el proceso de aprendizaje. Pero pues es lo que hay. Es decir, tenemos que entender, si lo entendemos puede llegar a ser un poco más fácil para nosotros poder lidiar con esto. Cuarto, no todas las personas aprendemos al mismo ritmo y con la misma facilidad. Esto es muy importante también para tenerlo en cuenta en el momento en el que nos enfrentamos a ciertas frustraciones, cuando vemos de pronto que otras personas cogen los conceptos con mucha más facilidad, los entienden mucho más fácil y los pueden empezar a utilizar con más facilidad que nosotros. Y quinto, por aquello mismo que les explicaba ahorita, que el inglés, al no ser un idioma latino, tiene una cantidad de sonidos que para nosotros no son familiares, son sonidos que son difíciles, y mucho más si nosotros estamos empezando el proceso de aprendizaje ya a una edad adulta. Fisiológicamente, cada 10 años nosotros vamos perdiendo capacidad auditiva en ciertas frecuencias, y para una persona joven es mucho más fácil interpretar sonidos diferentes que para una persona más adulta. Así que tenemos que tener en cuenta todos estos factores para poder saber qué tan bien o qué tan difícil nos va a ir en nuestro proceso de aprendizaje de inglés y hasta dónde podemos tener ciertas expectativas. Otra cosa que quiero poner en claro es que, como ustedes ven, este es un canal en el cual yo publico mis videos. Ustedes no tienen que pagar por entrar a ver los videos, ustedes no tienen que pagar por aprender, simplemente tienen que encender su computadora, prender su teléfono inteligente, revisar, entrar a un canal, conectarse a internet, obviamente entrar a mi canal, mirar los videos, ver más o menos el orden en que yo los he puesto y con base en mis explicaciones aprender ciertos temas y ciertas cosas. Es fácil, es gratis, con lo cual yo puedo en este momento decirles que las explicaciones que yo les estoy dando no son para convencerlos ni para venderles un producto. Yo les estoy ofreciendo las cosas que yo conozco, las cosas que yo sé que para mí han funcionado, que para personas a las cuales yo les he enseñado han funcionado. Entonces, con base en esa perspectiva es que yo estoy presentando mis ideas. Contrario a métodos que están vendiendo sus ideas. Hay ciertos métodos que ustedes se van a encontrar en internet que al principio les ofrecen aprender inglés en un mes, 2 meses, que los van a poner a hablar rápido y que si bien puede que tengan algunas bases que sirvan, tienen que tener en cuenta que son métodos que les están vendiendo a ustedes. O sea que ellos por encima de todo van a decir que su método es el único o el mejor o lo que sea,
porque eso es lo que están vendiendo. Entonces, yo no les puedo decir que mi método es el mejor. Yo lo que les puedo decir es que es un método que a mí me ha funcionado, que a otras personas a las que les he enseñado les ha funcionado. Así que podemos basarnos en esta idea para empezar a mirar estos conceptos que quiero que discutamos en este video y que tengamos claros para que ustedes puedan tener una mejor manera de programar sus cosas en el momento que digan, bueno, realmente yo quiero aprender y voy a buscar la mejor manera de hacerlo. El método que yo presento para que la persona que quiere aprender inglés lo haga es muy sencillo. Yo estoy separando esto en varias partes. Primero, para mí es claro que cualquier conversación que nosotros tengamos en español puede reducirse a afirmaciones, negaciones y preguntas. Básicamente nosotros todo lo que hablamos lo hacemos en afirmaciones, negaciones y preguntas. Y estas afirmaciones, negaciones y preguntas generalmente nosotros las hacemos en 3 tiempos. Un presente, que es lo que pasa ahora, un futuro, que es lo que pasará, y un pasado, que es lo que ya sucedió. Básicamente es así. Y estas estructuras tienen una forma muy específica para hacer las frases. En español es así, en inglés es así. Parte del método que yo promuevo es que nosotros aprendamos gramaticalmente cuál es la estructura, pero no para aprendernos la estructura como tal, sino para practicarla e incorporarla personalmente, para que nosotros la asimilemos. Entonces, ustedes verán que yo tengo una serie de videos en las cuales yo explico presente simple, afirmaciones. ¿Cómo se hace una afirmación en presente simple? Entonces yo les explico que primero tiene que haber un sujeto, después tiene que haber no sé qué y no sé qué y no sé qué. Es una clase gramatical, básicamente. Estoy dando unas bases de gramática, pero yo les estoy diciendo a ustedes que, habiendo entendido esto, lo que tenemos que hacer es empezar a practicarlo creando oraciones. Y nosotros vamos a empezar al principio creando oraciones muy simples, muy básicas, como Pedro come carne, María sale a caminar, Jorge y su mamá van a misa. Yo qué sé, frases muy sencillas, pero que a medida que vamos practicando más y vamos incorporando otros elementos, vamos a empezar a hacer frases mucho más complejas y mucho más parecidas a lo que normalmente nosotros hablamos. Así que parte del método que yo presento es, primero, entender y comprender mucho las estructuras gramaticales de los tiempos verbales, las diferentes formas que existen del presente, del pasado y del futuro. Van desde las más básicas hasta las más complicadas, pero tienen, por decirlo así, un escalafón, una manera creciente de ir aprendiendo uno y la otra. Y para mí es muy importante que cada vez que ustedes ven un video de estos, practiquen y practiquen mucho. Y como yo les he dicho, si tienen preguntas me las dejan para yo poderles ayudar en ese proceso. Entonces, la primera parte es entender eso, que cualquier idioma siendo hablado así tiene bases gramaticales que son básicamente patrones para hablar, y si yo entiendo el patrón, pues yo lo puedo rellenar con cosas, que es ahí donde viene la segunda parte, el vocabulario. También han visto que tengo una serie de 100 videos que estuve presentando día a día durante una gran temporada, con la cual pasaba 3 palabras por día. Yo ponía un sustantivo, un verbo y un adjetivo, con la pronunciación y el significado para que ustedes los utilizaran, o la persona que quiera utilizarlos preferiblemente, en aquellos ejercicios de la formación de frases. Es decir, yo necesito conocer palabras, yo necesito aprender palabras. Y la tercera parte de esto es empezar a hacer esa inmersión en el idioma y empezar a poner a funcionar todas estas cosas. Escuchando gente hablar, escuchando los programas de radio, viendo la televisión, ayudándole a mi cerebro a que se empape de esos sonidos, a que se empiece a acostumbrar a ello, para poder crear ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todavía nos falta, es un canal que yo estoy recién comenzando hace unos meses, así que todavía falta mucho material. He estado poniendo videos en los cuales yo pongo todos estos tiempos verbales, algunos videos donde hay bases gramaticales de cómo usar los verbos, cómo usar los auxiliares, cómo utilizar ciertas palabras, etc. Pero básicamente nos quedan faltando videos donde yo voy a estar haciendo ciertas prácticas sobre ya lo que ya hemos aprendido sobre estas bases. ¿A qué viene todo esto? Existen muchos métodos que dicen que para aprender un idioma, lo peor que puede hacer uno es aprender gramaticalmente. Personalmente, yo difiero de esa idea y ya les explico por qué. Vamos a hacer una comparación con un bebé. El bebé nace y no tiene idea de hablar. El bebé nace en blanco. Su cerebro nace en blanco y su cerebro está en un estado que está absorbiendo todo lo que hay alrededor. Lo absorbe por observación y escuchando, ¿sí? Entonces, cuando el bebé ve que cuando el papá
hunde una perillita, se prende la luz, nosotros estamos programados para aprender por repetición, entonces lo que buscamos hacer es hacer exactamente lo mismo. Su cerebro está en blanco y cuando escuchan repeticiones de palabras, su cerebro empieza a hacer asociaciones y comparaciones. Así aprende. Y así aprende rápido. A él nunca, al bebé nunca le están enseñando gramaticalmente, no le están diciendo. El tiempo presente está formado por un sujeto, un verbo, bla, bla. Al bebé no le explican así porque ¿cómo va a entender él algo de un idioma que ni siquiera conoce? No lo ha aprendido. Entonces su cerebro, como no tiene un referente gramatical lingüístico, tiene que empezar a asimilarlo por escucha, por observación, por repetición y repitiendo los sonidos. Recordemos que el bebé tiene su oído en pleno, entonces el cerebro lingüísticamente puede hacer la comparación, la realimentación del sonido que escucha y el sonido que emite para saber si lo está haciendo similar. El bebé escucha que dicen pa, pa, son palabras muy simples, son sílabas muy simples, muy fáciles de repetir. Y el bebé repite pa, y empieza a escuchar. Todo ese proceso para el bebé es fácil. Y en unos años el bebé habla. No habla perfectamente, pero el bebé habla. Entonces, estos métodos que dicen que no debemos aprender gramática para aprender un idioma correctamente, se basan en esta idea. Claro, es lógico, tiene sentido. Nosotros de bebés aprendemos así. Pero resulta que cuando nosotros nos están vendiendo estos métodos, nosotros ya no somos bebés. Nosotros somos personas adultas, en el mejor de los casos jóvenes, y que ya hemos aprendido el idioma, ya nosotros tenemos incorporado nuestro idioma español. Y ojo, no necesariamente una persona que habla español, ni tampoco que habla inglés o que habla japonés o que habla alemán, lo habla bien. Nosotros lo hablamos naturalmente, cometemos muchos errores, pero nosotros no somos perfectos en nuestro hablar. Tenemos acentos, tenemos dejes, tenemos muletillas, tenemos cosas, e incluso muchas veces utilizamos mal los tiempos verbales o palabras. Para darles un ejemplo, hubieron no existe. Legalmente hubieron no se usa, se dice hubo. Pero mucha gente, eso no importa, utilizan el hubieron y cuando hablan coloquialmente suena natural y se entiende que básicamente es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros ya hemos llegado a una etapa en la que nosotros hablamos y queremos aprender otro idioma, tenemos ya un material lingüístico incorporado, aprendido en nuestro cerebro. Contra eso, eso es una parte con la que empezamos a tener que luchar cuando empezamos a aprender otro idioma. En el momento en que nosotros ya hablamos español y queremos aprender inglés y vamos a una escuela y desde el principio nos empiezan a hablar en inglés, nuestro cerebro se siente abrumado. Se siente abrumado porque no entiende nada. Nosotros ya tenemos un referente lingüístico español y escuchamos a una persona haciendo cosas y no entendemos nada. Entonces, para nosotros es frustrante y queremos tener implícitamente queremos tener ese referente en español para poder hacer la equiparación. Claro, entonces tenemos que empezar a hacer traducciones. Y si vamos a hablar acerca de vocabulario, es la manera como nosotros empezamos a aprender. A mí me dicen rake. Yo digo, joder, ¿qué es un rake? No sé qué es un rake. Me señalan un rastrillo y yo ya sé, bueno, rastrillo. El rastrillo yo lo conozco porque es mi idioma. Yo no soy un bebé, yo no estoy viendo eso por primera vez. Entonces yo asimilo que el rastrillo es un rake. Ahora, es un proceso que nosotros hacemos en nuestra mente, cerebralmente, lingüísticamente, para aprender todas estas palabras y para empezar a aprender el idioma. Entonces ya nosotros escuchamos que dicen good morning para decir buenos días, entonces empezamos a asimilar esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas o las entidades o las instituciones que promueven el no uso o el no aprendizaje de las bases gramaticales, teniendo en cuenta que no son necesarias para aprender, yo diría que por allí no va muy bien la cosa. Lo que nosotros tenemos que aprovechar, desde mi perspectiva, son lo mejor de los dos mundos. Entonces, pensemos desde la perspectiva del bebé que está aprendiendo y pensemos desde la perspectiva de la persona que ya está allí. Entonces, yo quiero aprender a hablar inglés. Entonces, claro, a mí me empiezan a decir, aprendas oraciones. Entonces me dicen, aprendas de que good morning quiere decir buenos días. Ok, perfecto, entonces yo voy muy contento, good morning, good morning. Entonces yo me encuentro con la primera persona que habla inglés, le digo good morning. Y me dicen, hey, good morning, how are you? Y yo, joder, ya no sé qué hacer porque lo otro yo no entiendo qué fue lo que me dijeron. Porque en el método que yo estoy aprendiendo, a mí me están enseñando frases.
y me dicen, si a usted le dicen good morning, o la otra persona le dice good morning, pero de pronto no me han enseñado todavía cómo se dice how are you, o si me dicen what are you gonna do tomorrow, y yo, bueno, yo ya sé que me dicen how are you, yo le puedo responder I'm fine, sabiendo que yo le estoy diciendo yo estoy bien, pero ya me están diciendo una cantidad de cosas que me ponen en procesos complicados. Entonces, bueno, estoy tirando esto un poco al extremo, pero es para ponerlo en contexto de qué nos pasa cuando estamos aprendiendo un idioma extranjero. Volvamos al caso. El bebé, obviamente si a un bebé tú le dices, bueno, ¿y mañana qué vas a hacer? El bebé no te va a decir nada, porque él no tiene asimiladas esas cosas. Pero en su proceso de aprendizaje, cuando ya él va hablando un poco más de cosas, el lenguaje como está incorporado, se entiende mucho más fácil porque es el lenguaje nativo. Es más o menos lo que yo les quiero explicar aquí. Entonces, la base mía, ¿cuál es? Si nosotros entendemos cómo se forma un presente simple, así sea de la manera más lenta. Si yo por ejemplo, sé que yo estoy en un sitio, yo tengo hambre, y yo veo que venden sopa, y yo quiero sopa. Entonces, yo le voy a decir a la persona, yo quiero sopa. Yo sé que si yo entiendo la estructura en inglés, simplemente tengo que utilizar las palabras adecuadas para decir eso. He tenido que pasar por la estructura para poder decir eso. Entonces yo puedo decir, I want soup, yo quiero sopa. Eso, si yo lo aprendo desde solamente la perspectiva de aprender la frase, puede limitarme más que si yo aprendo desde la perspectiva de aprender el patrón. Porque el patrón, si yo tengo palabras y a mí me hablan con patrones, yo puedo entender cómo responder o cómo decir otras cosas. Entonces, cuando yo entiendo, volviendo a los patrones del presente simple, cuando yo entiendo los patrones de afirmación, negación y pregunta en presente simple, yo puedo entender cuando me están preguntando algo y utilizar esa pregunta para responder, porque yo estoy reconociendo esos patrones, que en últimas es lo que nosotros hacemos como seres inteligentes. Como seres pensantes, nosotros siempre buscamos patrones y reconocemos patrones. Entonces, lo que vamos a hacer es, si a mí me dicen, do you want to eat soup? Me están preguntando, ¿tú quieres comer sopa? Yo simplemente puedo contestar, yes, I do. Sí, yo quiero. Y ya me salí porque yo entiendo el patrón. O yo puedo utilizar ese patrón y utilizarlo para responder, yes, I want to eat soup. Sí, claro, yo quiero tomar sopa. Entonces, es un proceso que puede ayudarnos en cuanto a evitar esa frustración de sentirnos abrumados de cosas que realmente no estamos entendiendo, para utilizar patrones que podemos reconocer y podemos practicar. Entonces, ¿a qué viene esta equiparación de los métodos y las ideas? Los métodos más comunes para aprender. Aprenda aprendiendo frases. Aprenda hablando, claro que sí. Así es como aprenden los bebés, ya lo hemos discutido. Pero nosotros no somos bebés y tenemos la parte del español incorporada y vamos a tener que pelear con eso. Entonces, me empiezan a enseñar una cantidad de frases. Cuando está en el hotel, cuando está en la calle, cuando pide comida, cuando está en el restaurante, yo me aprendo un guión, pero cuando me empiezan a hablar voy a tener ciertos problemas si simplemente me he aprendido un guión, porque es como si estuviera repitiendo, mecanizando. Eso es problemático. Otros métodos, los métodos en los que la pronunciación nos las enseñan escrita. Yo estoy en contra de esos métodos. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo, yo no puedo emular exactamente el sonido en inglés. Yo voy a decir esto, this is my friend. ¿Cómo escribo eso en letras en español para que suene exactamente? Solamente partamos por el this. Estoy utilizando un sonido the, que nosotros casi no utilizamos. Lo más cercano para nosotros sería o la d o la s, pero no es ninguno de esos dos. Entonces no tenemos una manera de replicarlo correctamente escrito. El siguiente punto es el this. No estoy diciendo ni this, ni tampoco estoy diciendo this, que son las dos vocales que yo conozco. Es una vocal intermedia que está en el inglés. Entonces, es un poco problemático yo poder replicar eso de una manera escrita, salvo que yo conozca y me haya aprendido fonéticamente el alfabeto fonético, que existe un alfabeto fonético que puede marcar estas diferencias, pero eso no es el método que nos enseñan allí. A nosotros nos escriben en español cómo pronunciar, entonces nos dicen because y escriben B-I-C-O-S, because, pero cuando yo digo because realmente no es la manera correcta de decirlo. Bueno, tiene sus cosas. Entonces, esos métodos para mí son un poco complejos. Personalmente no me gustan, no me parecen adecuados en un proceso de aprendizaje de un idioma. Además, que nosotros
vamos a tener que recordar cómo está escrito en español y nos queda más fácil recordarlo cómo está escrito en español y no en inglés. Y eso es un salto adicional que tiene que hacer nuestro cerebro. A nuestro cerebro no le gusta hacer toda esta cantidad de saltos. Ya solamente con el salto de tener que traducir, él se cansa. El cerebro no le gusta tener que empezar a decir, table significa mesa, yo ya entiendo qué es lo que es mesa. Cup significa taza, ya sé lo que es taza. Eso no le gusta al cerebro, eso lo cansa. Entonces, si tenemos que decir because, y yo me acuerdo que because se escribe así, pero cuando yo veo la palabra because, ¿cómo se lee esto? Entonces es un poco complejo, por eso ese método a mí no es que me suene mucho. Y lo que decíamos ahorita, el método de olvidarnos de la gramática y empezar a aprender frases también es un poco frustrante y un poco complejo. Entonces, volviendo a este caso y desde la perspectiva de este método que yo les estoy tratando de presentar, es que entendamos cuáles son la formación de los patrones básicos, practiquémoslos, es decir, repitamos hasta el cansancio formaciones de afirmaciones, negaciones y preguntas en diferentes tiempos verbales para vernos forzados a adquirir vocabulario, para vernos forzados a entender cómo suena, asimilar esos sonidos y para vernos forzados a entender las relaciones entre una afirmación, una negación y una pregunta y cómo cuando yo los escuche yo los puedo reconocer y cómo los puedo utilizar para hacer ese intercambio idiomático. Habiendo dicho esto, entonces les recuerdo, este video lo estoy haciendo en marzo del 2020. Todavía no he puesto habilitada la página web, pero ese es un paso que viene a continuación. En un par de meses tendré una página web también gratuita, habilitada, ya con un poco de orden de todos estos contenidos que yo estoy presentando, para que podamos tener un patrón de aprendizaje para que ustedes puedan revisar, obviamente con la motivación que ustedes quieran, esa motivación de estar ligada a una disciplina de estudio, todo esto para que les quede mucho más fácil tomar todos estos contenidos que he estado poniendo durante estos meses y ponerlos a su favor. Entonces, en resumen, ya saben, viene una página web donde voy a poner todo un poco de orden para que puedan utilizar mejor, aprovechar mejor estos recursos en video que he puesto. Tendré también un material escrito para que lo puedan utilizar y para mí es muy importante que si ustedes realmente quieren aprender, si legalmente le están invirtiendo el tiempo, la disciplina, los recursos para poder aprender y están utilizando estos elementos que yo les estoy dando, yo quiero recibir un feedback de ustedes, yo quiero escuchar retroalimentación acerca de cuál es el proceso, cómo van, que me hagan preguntas en todo lo que yo les pueda colaborar. Puede que de pronto me tome un tiempito en responder, pero generalmente estoy respondiendo rápido las personas que me escriben preguntas o tienen algunas inquietudes. Entonces trato de hacerlo rápido. Básicamente yo lo que quiero es compartirles todo este material y el método que yo les estoy presentando y les estoy dando las ideas de por qué desde mi perspectiva este método funciona y seguramente a ustedes también les va a funcionar. Entonces espero que sigan conectados a mi canal, que disfruten de todo este material, que le metan ganas, que metan recursos en ello. No tienen que pagar dinero, simplemente tienen que poner tiempo y esfuerzo de su parte. Si tienen preguntas, recuerden, siempre déjenmela en los comentarios, estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si les ha gustado el contenido de este video, por favor denle like, compártanlo con sus amigos. Recuerden, esto es para aprender, para que todos podamos aprender de una manera gratuita. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a mi canal. Es la mejor manera de poder estar al día con los contenidos que yo voy publicando y de paso apoyan el trabajo que yo estoy realizando. Como siempre, gracias por el tiempo que han dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.